Vamos entonces. Bien, buenas tardes a todos los que acaban de entrar también. Vamos a iniciar entonces esta parte. Nosotros vimos la edad moderna, en realidad ya lo habíamos hablado en procesos. ¿Cuáles procesos, profesor? Eh, en lo que se refiere ya a la última caída de este imperio de Constantinopla, el imperio bizantino, ¿ya? Entonces acabamos de hablar del inicio de la edad moderna. Es decir, en este caso, vamos a hablar de lo que se refiere a las características, por ejemplo, y cómo se desarrolla en el mundo, porque esto es lo que identifica más o menos la edad moderna. Nosotros hemos hablado ya de toda la Edad Media, ¿cierto? Las culturas, las enfermedades que habían, como la peste negra, hemos hablado de las cruzadas, que es una de las etapas de guerra que se realizan en la Edad Media con el pretexto de ir por Dios a recuperar la ciudad divina, la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Y también hemos hablado de diferentes reinos o imperios que habrán surgido en la Edad Media, como por ejemplo el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio, que dejó las escuelas, ¿cierto? El Imperio Bizantino, ¿ya? Que tiene su fin ante los turcos otomanos, que duró 1000 años al menos en su proceso de vida, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces empezamos con esto. Vemos a Cristóbal Colón que llega a unas islas, las Islas Canarias, pensando él que era la India, ¿ya? Pensando que había dado vuelta al mundo, se puede decir así, que no había un fin del mundo, como pensaban anteriormente los griegos, por ejemplo, los romanos, que más allá era un socavón, una profundidad que se caía y morían. Pero no, él decía que era redonda la Tierra y fue cierta, lo completó con esta vuelta, pero él pensaba que era la India en realidad, sin darse cuenta que había descubierto ¿cómo se llama? Que había descubierto a... Ya. Bien, vamos a ver, vamos a presenciar acá el inicio del tema, ¿ya? Objetivo es acá entender el desarrollo de la edad moderna, conocer las características de la edad moderna, luego saber la influencia de los diferentes personajes. Bien, a ver. No. Eh, Acá lo importante es, alumnos, es aprender cuáles son las características, qué es lo que le distingue a la edad moderna. ¿Ya? Acá hemos entonces preguntas previas para que ustedes puedan hablar y comentarme. Usted me hace la manito para preguntar y bueno, para responder, perdón. La pregunta acá diría, ¿crees que surgió la edad moderna? Aarón, apaga tu micro. Apaguen el micro para que puedan participar, chicos. Bien, dígame, ¿cómo crees ya, que, que surgió la edad moderna? ¿Cómo creen? Después del Renacimiento. Ya, muy bien, después del Renacimiento. Luis, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Nicolás, dime, ¿qué más? ¿Cómo crees que surgió la edad moderna? Compañero dijo después del Renacimiento. Por lo que se terminaron por lo que ya no hubieron más cruzadas, creo. Ya también, ya no hubieron más cruzadas, muy bien. Una también que yo dije fue cuando Colón descubrió América, por ejemplo, más o menos a ese tiempo surgió la edad moderna. ¿Qué más? ¿Qué más creen? ¿Alguien más? Bueno, eh, ¿por qué crees que le dieron ese nombre a esta edad? ¿Por qué crees que le dieron moderna? ¿Por qué crees que le pusieron, vamos a llamarle esta edad moderna? ¿Qué creen ustedes? A ver, elegimos a... ¿Dónde está? Víctor, dime, ¿por qué crees que le han puesto edad moderna? ¿Qué lo diferencia la edad media? Víctor. Porque ¿Qué palabra lo dice? Tú mismo eres. Porque es algo
Moderno, ¿ya, Víctor? Porque es algo distinto a lo habitual, ¿ya? Gracias, Víctor. Ay, No te ya, preocupes, profe. Víctor, yo entiendo, ¿ya? Bien, De entonces, nada. por qué dice? Porque es algo moderno, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque lo ponen en edad moderna porque es algo moderno o novedoso para ellos. Para nosotros ya no es moderno, pues, ¿no? Ya hemos avanzado con la computadora, el internet, los diferentes cambios de informática en las comunicaciones o telecomunicaciones. Entonces, para ellos en ese tiempo, ver todas estas cosas era algo moderno. Entonces, pues le colocaron, según los estudios científicos e historiadores, edad moderna, ¿ya? ¿Está bien? Bien, entonces seguimos con una pregunta. ¿Qué cambios piensas que existieron en la edad moderna según estas imágenes? ¿Qué crees que cambios pusieron? ¿Qué crees que qué cambios existió en la edad moderna según estas imágenes que tú ves acá? Hay diferentes imágenes ahí. ¿Me preguntó a mí? A cualquiera, Víctor, no hay problema. De repente quisiera responder tú. Según ¿Qué esto, cosas que veo que veo en las imágenes? claro, según estas imágenes que tú ves, ¿qué cambios supusieron la edad moderna? Ya yo te puedo decir uno. Un cambio que supuso la edad moderna es una revolución. Por ejemplo, acá veo a Francia, Revolución Francesa. ¿Qué más? Cualquiera que desee participar. El arte. Exacto, muy bien, Xiomara. El arte, Las guerras. pero a ver, esperen, antes que se adelanten. ¿El arte de hacia quién? ¿Hacia Dios o hacia el hombre? ¿Qué ven ahí? Hacia el hombre, porque puedo Exa- ver a una mujer ahí. Exacto, muy Porque se bien. autorretratan ahora. Exacto, No autorretrato, es- muy bien. ¿Quién más? ¿Nicolás? ¿Javier? Luis, Luis, perdón. Ya bien, escuchen. Está bien. Hubo cambios con lo que se refiere al arte, por ejemplo, donde se retrataba, o autorretratos, ¿ya? Como también se retrataba al hombre en sí. Antes, en la edad medieval, se retrataba lo que era lo divino, a Dios nada más. Hoy en día se va a comparar a ese tema de darle mayor importancia al hombre también, más que a Dios, a lo divino, ¿ya? Por eso es que en el medio hay una imagen donde está el hombre en cercanía a Dios, porque está en cercanía a Dios, es casi igual a Él, porque tiene el mismo aspecto, lo que difiere en esta imagen. Y además, en esta imagen de acá, que es el tiempo antiguo en Grecia, difiere que va a regresar las ideas filosóficas de Grecia a ese tiempo, la edad moderna, ¿ya? Es lo que va a traer, ¿ya? Bien, muy bien chicos, gracias por su participación, bien ahí, voy a apuntar acá. Bien, seguimos. Entonces, después de terminado estas preguntas previas, más o menos ya tienen idea de lo que se refiere a esta edad moderna, ¿ya? Bien, el concepto se refiere a un proceso de cambio, cambio nuevo, llamado los años luces, ¿ya? Cambio nuevo en el que se refiere a algo distinto y mejor, que le da media, pues es que le llaman moderno, algo nuevo, algo interesante, cuyo periodo histórico transita entre el siglo XV y el siglo XVIII, es decir, más o menos entre 1453, el fin del Imperio Bizantino, o 1492, descubrimiento de América, hasta el siglo XVIII, más o menos en 1776, independencia de Estados Unidos, o 1789, Revolución Francesa. Entonces, más o menos son los aspectos del límite de esa edad moderna, donde un representante, un personaje distinguido, se puede decir, es Carlos I, o más conocido como Carlos V. Carlos era un descendiente de España, de la familia de los Habsburgo, de los reyes católicos de España, quienes mandaron a Colón para que descubra América, ¿no? Quienes invirtieron dinero, ¿ya? La más conocida que es las tres carabelas, ¿verdad? La niña, la pinta y la Santa María, ¿cierto? Bien, entonces, estos reyes tuvieron una hija llamada Juana. Juana se casa con el hijo del emperador Leopoldo, de Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Y finalmente, ¿qué pasó acá? Eh, ellos tienen un hijo, ¿ya? Llamado Carlos. Carlos es el nieto entonces del emperador del Sacro Imperio y es el nieto de los reyes católicos. Cuando muere el rey católico
y su hija no puede tomar el cargo, sino su nieto, entonces la reina Isabel le da potestad a su nieto de heredarle todo ese terreno. ¿Qué le va a heredar? España, parte de Portugal, las colonias africanas que tenía en el norte, y toda América, o bueno, casi toda América, ¿no? Tomando una parte de Estados Unidos también, ¿ya? O sea, desde toda América del Sur, América Central y gran parte de Estados Unidos, la mitad al menos, ¿ya? Todo eso heredaba Carlos por parte de su mamá, los Reyes Católicos. Por parte de su papá, que había fallecido joven, ¿ya? Felipe el Hermoso, así se llamaba su papá, su abuelo lo heredó a él todo. ¿Qué le dejó el Sacro Imperio Romano Germánico, que actualmente es Alemania? También heredó la parte de Italia, Nápoles, ¿ya? Y una parte de Francia, porque tenía posesión los alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico. Por no decir toda Europa y toda América. Entonces, él era el gran, se puede decir, el más poderoso de Europa, ¿ya? Pues es conocido en ese tiempo porque en ese tiempo el que tenía gran imperio era Carlos V en el Sacro Imperio y Carlos I en España, ¿ya? Que manejaba todo ese gran imperio y que era reconocido en ese tiempo, justo cuando nacía el Renacimiento, o sea, la Edad Moderna, ¿ya? En el siglo XVI, entre los años 1522 hasta 1590 en que él ya fallece, por ahí, ¿ya? Bien. Perdón, 1553, cuando él fallece, porque ahí toma su hijo, Felipe II. Bien, a ver, ¿cuáles son las características? Tenemos acá diferentes características. Una de las características principales es la belleza sensual del hombre, la sexualidad, o sea, el sexo del hombre, masculino o femenino, ¿no? Entonces, va a mostrar, por eso es que hay veces la dibuja desnuda, ya la mujer, como ven ahí, que en este caso representa a Venus, la diosa Venus personificada en una mujer, eso es lo que ellos dicen, o sea, lo que trata de decir que la pintura es que la personificación de los dioses es humano, eso es lo que trata de decir, ¿ya? Y luego el autorretrato, como dijo el compañero, de la Mona Lisa, realizado por Da Vinci, ¿cierto? Que vemos en la parte de abajo. Entonces, es una admiración a la belleza humana más que a la divina, ¿cierto? Eso es lo que trata de decir. Otra característica es el de la metodología científica. Hasta ahí había ciencia, poco era la ciencia en la Edad Media, acá hay una metodología científica. ¿Cuál es la metodología científica? Los pasos: observación, hipótesis, experimentación, conclusión, ¿cierto? Bien, eso se desarrolla en ese tiempo. También se implementa con el estudio de la experimentación, que es parte del método científico. Van a experimentar algo, ¿cierto? Luego vemos también el tema de la naturaleza y el estudio de esta naturaleza, cómo interpretar la naturaleza donde vivimos y donde se vivía en ese tiempo, y luego las diferentes ideologías que representa el individuo, darle importancia al individuo. Es decir, antes se daba importancia a la iglesia y también el poder de la monarquía. Hoy al individuo, al pueblo, a todo lo que pertenece en este mundo, ¿ya? No solo a la monarquía. Luego tenemos también que se van a alejar de la fe, van a seguir creyendo, sí, pero algunos se van a alejar para creer en la objetividad, en lo que se ve, ¿entiendes? ¿Qué es lo que se ve al hombre? ¿Qué es lo que ve? Es la ciencia. Entonces la ciencia es algo de lo que se ve. Si no se ve, no es cierto. Si no veo yo la máquina del tiempo, no hay entonces viajar al tiempo. No existe, ¿ya? Eso es lo que más o menos se interpreta. Entonces, marcado alejamiento de los postulados dogmáticos de la fe, el creer en algo, ¿no? Luego aparece grandes espacios económicos, o sea, las ciencias económicas también surgen. Además, la política también, doctrinas económicas, esta ciencia como la economía liberalista que actualmente se influye, que surgió en Inglaterra, ¿ya? También tenemos la cultura urbana, es decir, el de construir ciudades, vivir en las ciudades a gran extensión y a gran escala, y los cambios sociales, ¿ya? Aumento de la población en ese tiempo, porque se crean medicinas en las cuales va curando la población y va existiendo y va durando más tiempo en años de vida. Hasta ahí más o menos son las características. Preguntitas ahí. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Eh, Vemos acá el plano político, el ámbito político y el ámbito social. El ámbito político
se relaciona con que surgen los estados modernos. ¿Qué quiere decir estados modernos? O sea, las monarquías con identidad. Si yo soy francés, soy de Francia, ¿entienden? Esa es la identidad del estado moderno. O sea, ya no es una monarquía medieval, sino una monarquía moderna, donde hay bancos también, donde ya no se dejan de lado los castillos para construir palacios. ¿Ah? Esos son los estados modernos. O sea, algo nuevo. Acuérdate, ¿por qué edad moderna? Porque es algo nuevo para ellos, ¿ya? Eso es, ¿ya? Bien, a nivel social surge el capitalismo y aumenta la población. Las ciudades crecen y se crean nuevas ciudades o fundan nuevas ciudades. Vemos en se puede decir escalafón, ¿ya? Encontramos diferentes personas que están en las diferentes jerarquías del escalafón social. En la parte de arriba está el rey, ¿ya? El emperador, el príncipe, el alto clero, la nobleza, o sea, el alto clero viene a ser el papa, los obispos principales de cada ciudad. La nobleza, la alta burguesía, la nobleza viene a ser la aristocracia, que viene a ser las familias más ricas, las familias donde están de repente el tío del rey, el sobrino del rey, por ejemplo, ya las familias que son aristocracias de la familia real, se puede decir así. La burguesía viene a ser los que hicieron plata, no nacieron de una familia rica, pero se hicieron plata con el comercio y la producción de diferentes se puede decir capitales. Entonces son la burguesía alta la que tiene plata por el comercio. Luego la mediana nobleza, ¿ya? Y así sucesivamente con el escalafón, los burgueses acomodados que vienen a ser los que tienen comercio, tiendas en los mercados, pero mercados simples. La pequeña nobleza que vienen a ser los primos lejanos del rey, ya que no tienen mucho dinero quizás. Y la burguesía tradicional urbana, que viene a estar dedicados al comercio o dueños de talleres. Entonces vemos acá de que este comercio es fundamental para todas las ciudades y todas las personas. Abajo están se puede decir, los comerciantes simples, los campesinos, los oficiales como soldados, entre otros. ¿Ya? Así más o menos se ve lo más importante, el desarrollo de un Estado moderno y el surgimiento de una población burguesa y aumento de población en las ciudades. La parte última, es básico nomás entender esta parte, ¿ya? La parte económica y cultural se relaciona a qué había de economía o qué era lo importante en este sistema económico. Un sistema de economía liberal, que va a surgir el capitalismo más adelante, desarrollo de rutas comerciales a través vía marítima, por eso se descubre América, vía terrestres por Constantinopla, ciudad que unía Europa y Asia. Y vemos también en la parte cultural es el desarrollo de dos ideas filosóficas, una idea llamada corriente filosófica del humanismo y la otra es la corriente artística del Renacimiento. El humanismo es una corriente filosófica centrada en el hombre, por eso es humano, humanismo. Acá está la imagen que habían hecho. Y otro es la corriente artística del Renacimiento que expresa el arte renacentista, donde influía mucho al hombre, es decir, dibujaban a los dioses con formas humanas, ¿cierto? Le daba importancia a lo humano, ¿está bien? ¿Ya? Bien, tenemos acá tres representantes más, aparte del señor Carlos V, que era el rey y el monarca más poderoso de Europa. Tenemos a Martín Lutero, que origina la crisis religiosa, forma el protestantismo. ¿Por qué es un protestante? Porque él fue a Italia, se dio cuenta de que el Papa cobraba diezmos para que la gente vaya al cielo. Dice que reza, pagas y bueno, te dejaremos un lugar en el cielo, en el Edén, ya se puede decir así, en el paraíso, un territorio, todavía le daban un papel donde decía que ese es su territorio en el cielo. Entonces eso era un invento materialista que a él no le gustaba y fue en contra de esta religión. Era un alemán, los alemanes le apoyaron, los alemanes entonces se dividieron de esta religión católica y formaron la religión protestante luteranista. Luego tenemos a Nicolás Copérnico, que desarrolla la ciencia. Nicolás Copérnico es el que desarrolla la ciencia junto a Kepler o Galileo, ya que fomenta la ciencia a gran escala.
Y luego, por último, Marsilio Ficino, que es un filósofo, en realidad humanista, que se centra en el amor y la libertad de amar. El castigo a otro es crueldad, el amor hacia sí mismo es fundamental, donde decía que el amor en realidad debe ser parte esencial de todos los seres humanos y no castigar ni esclavizar a otros, ni maltratar a otros, ¿ya? Bien, eso es todo con el tema. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? Bien, para terminar entonces, conclusiones. Acá he puesto 3 conclusiones. Surgen ideas filosóficas, ¿cierto? ¿Cuál? Renacimiento, humanismo y aumenta la población, ¿cierto? Y además las factorías, que son las empresas. Otras ideas suyas, chicos. Dime, Naomi, te escucho. Naomi, ¿qué otra conclusión puedes sacar de esto? Naomi, ¿qué otra conclusión? Si no pueden hablarme, me escriben, por favor. Yo, profe, Listo, dime, te escucho. que en la edad moderna predominó el humanismo y las personas comenzaban a sentir más interés por ellos mismos que por la religión y por Dios. Muy bien, Luis, muy bien. Eso es cierto, es más por el individualismo, o sea, por el hombre, su importancia. Dejar de lado el maltrato y el abuso que tenía el pueblo sobre bueno, que tenía el rey sobre el pueblo en realidad, ¿no? Más adelante va a Y se surgir. acercaban más a lo de la idea que sería como una utopía o una sociedad autosustentable donde ya no necesitaban de gobernantes. Exacto, muy bien. ¿No? Es decir, gobernar solo el pueblo es el que va a gobernar. Más adelante surge Ajá, la revolución por ese tema, ¿no? Bien, muy bien, Luis. sí. ¿Alguien más desea participar para terminar? Bien, recuerden entonces, yo he dejado acá un link para que ustedes vean en casa, es sobre el humanismo y el renacimiento, cuán importante era en ese tiempo, quizás ahora no hay tiempo, es de 5 minutos el link, ¿ya? No hay tiempo porque quiero explicar algo que es muy importante para ustedes, que es el examen, y es también lo que se refiere a las posiciones, ¿ya? Acá está. Bien, entonces agradezco su participación, chicos, agradezco por estar atentos y por la ¿Va a asistencia. haber trabajo en grupo, profe? Sí, voy a explicar ahora, ¿ya? Bien, voy a cerrar esta grabación entonces.